Recurre al pasado cuando es imprescindible para realmente poder entender quién es Mujica hoy, ¿no? Y este es un libro que desde lo vamos es muy abierto, es más, hasta el final es abierto, porque no sabemos qué va a pasar con los próximos años de José Mujica. Entonces es un libro que busca explicar al personaje también de cara al futuro. Es un libro que La Revolución Tranquila, que busca pararse mucho en el momento actual de Mujica, porque en toda su vida, digamos, como ocurre con muchos personajes de la política uruguaya y de la política en el mundo, el contexto histórico es el que en definitiva termina dándote la explicación de por qué hace lo que hace, por qué toma las decisiones que toma, por qué da los mensajes que da. Bueno, Mujica hoy, el fenómeno José Mujica, que es a lo que va la Revolución Tranquila, se explica en buena medida por lo que pasó en los últimos años en el mundo. Yo digo un poco en el libro, trato de explicar cómo el contexto de crisis en Europa y Estados Unidos principalmente es el caldo de cultivo para ese éxito tan brutal que tiene el presidente fuera de fronteras. ¿Por qué? Porque en definitiva hay un montón de gente que está buscando explicaciones y está buscando mensajes como los que él da en muchos sentidos, ¿no? Sí, hay un descreimiento de mucha gente del sistema, de todo lo que pasó en esos años que vos decís de crisis, que es como un tipo que sale del mainstream, por decirlo de alguna manera mundial, a decir lo que mucha gente estaba esperando y que ningún otro líder decía. Exacto, viene con una serie de mensajes, podemos mencionar dos, que son el discurso de Naciones Unidas, el primer discurso de Río +20, el discurso de Naciones Unidas. El Río +20 es como el primer así golazo mediático mundial. Tuvo un montón de cosas anecdóticas, ¿no? Por ejemplo, a Ricky Martin, a partir del discurso, le preguntó a sus seguidores en Twitter, que no sé, son millones, ¿qué les pareció el discurso de Mujica? Opinen. En Japón, hay una fotito ahí en la parte de fotos del libro, que se muestra la tapa de un libro para niños publicado en Japón en base a ese discurso. Son caricaturas de Mujica y de cosas de Uruguay y de cosas del campo uruguayo para niños en Japón a partir de ese discurso. Entonces, ese fue como, digamos, ese fue el momento en el cual mi teoría es que hay como un clic y el personaje dice, bueno, yo acá tengo una posibilidad de alcanzar otras dimensiones de público, ¿no? Y claro, el sustento para eso es su forma de vivir, que de alguna manera legitima todo ese discurso por la austeridad, por la sobriedad, todo eso de que la crisis no es ecológica, la crisis mundial no es ecológica, sino política. Después hay un montón de cosas de eso que podemos mencionar y ver que no son tan así, digo, del discurso a la realidad, ¿no? Del discurso ecológico a un proyecto como el de Aratirí, hay una distancia enorme, ¿no? Sí, o de considerar excesivo el consumismo que hay en el mundo, pero al mismo tiempo que tu economía depende en buena parte de ese consumo. Claro, eso lo reconoce, pero nosotros tenemos una gran paradoja hoy en Uruguay, ¿no? Que en parte yo la reflejo en el libro porque a mí personalmente me interesa, que es que tenemos el presidente más sobrio del mundo, el más austero, pero también estamos en niveles de consumo y de consumismo como nunca vimos en nuestra sociedad. Mujica llega en un momento en el cual ese discurso que él da en Río, en Naciones Unidas, que en definitiva es un desarrollo del de Río +20, llega a una Europa en crisis, en donde el estado de bienestar está en cuestión, a Estados Unidos, en donde la meritocracia está en cuestión, y bueno, eso lo termina catapultando al escenario internacional, que después, de alguna manera, él termina consolidándose con algunas decisiones de política internacional, ¿no? La llegada de los refugiados sirios, la aceptación de la posibilidad de que vinieran, que terminaron llegando los ex detenidos de Guantánamo a Uruguay, y otra serie de cuestiones que en el plano internacional colocan a Uruguay de una manera bastante distinta, ¿no? Todo el cúmulo de leyes sociales, llamadas leyes sociales que se aprobaron durante su gobierno, obviamente ubican a Uruguay en una perspectiva completamente distinta a la que venía teniendo.